esta semana no lo va a ver por partida doble porque vino una sola vez. Nos cambió el día, pero por un tema muy interesante, don Pablo Cabrera, nuestro panelista habitual. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar el día miércoles. Está bien, pues. Tiene que venirnos a ver más veces en la semana. Hablemos del tema de Libia. Contextualicemos, ¿no? Porque ya a muchas personas quizás se les ha olvidado, tienen datos algo difusos respecto de el desarrollo primero de la dictadura de Muammar Gaddafi, su colaboración con Occidente y luego su caída, su caída muy violenta. Y muchos han perdido un poco la perspectiva de en qué posición se encuentra este país hoy día. Bueno, Libia, como sabemos, está en el norte de África, pero es un país que está en el contexto del Medio Oriente. Siempre ha estado actuando o interactuando en ese contexto, sea con el Imperio Otomano primero, después con Turquía, con Rusia, con Israel, con Europa, pues está muy cerca de Europa. Ha tenido incluso una época, los italianos estuvieron ahí, se llama la Libia italiana, ¿no es cierto?, que estuvieron y que después lo perdieron después de la Segunda Guerra Mundial. Colonización. O sea, es un país complicado de definir en cuanto a su historia, porque ha pasado de diferentes culturas, ¿no? Y estratégicamente está muy bien ubicado, claro, y es muy rico en materia de recursos naturales. En términos geopolíticos. Y ha ido evolucionando, claro, en términos geopolíticos, más allá del tema del petróleo y del gas. Obviamente que han hecho que lo han marcado, y hoy día, a la luz de lo que sucede en el siglo XXI, es un punto de mucha tensión por el tema de las migraciones que vienen desde el África y del Medio Oriente hacia Europa. Entonces, ahora es un país que desde la caída de Gaddafi, que Gaddafi a su vez había votado un rey, que era el rey Idris, que había gobernado Libia, Gaddafi, a raíz de la primavera árabe, que empezó con unas fuerzas democratizadoras en el mundo árabe, donde Libia tenía una participación importante, sufrió muchas presiones y perdió su legitimidad como gobernante, muy apoyado por las fuerzas de Occidente, los movimientos que estuvieron en contra de Gaddafi, hasta su caída, y empezó el caos más absoluto. Yo recuerdo bien que cuando cae Gaddafi, la satisfacción que había en potencias coloniales de Libia como Francia y Gran Bretaña, yo me acuerdo al presidente Sarkozy y al presidente, primer ministro de Gran Bretaña, Cameron, celebrando con mano en alto la caída de Gaddafi después del bombardeo que debilitó había una promesa que finalmente se transforma en un sueño no cumplido de democracia liberal en Libia. ¿Es lo que básicamente Occidente está ofreciendo a la alternativa de Gaddafi? Porque Occidente siempre ofrece algo que nunca se termina cumpliendo, lamentablemente, ¿eh? Bueno, yo creo que más bien estaba determinado por el papel que jugaba en la economía mundial Libia con el petróleo. Obviamente que desde un punto de vista democrático, la experiencia que estaba ejercitando Gaddafi con una república socialista islámica, que era el gobierno del pueblo, donde el parlamento lo transformó en un consejo del pueblo, donde él es una persona que quiso decir que las decisiones las tomaba con el pueblo. Fue bastante adelantado en algunas, la participación de las mujeres, por ejemplo, en lo que se refería a los términos del matrimonio, en los términos de la igualdad de oportunidades, pero eso en algún momento fue acusado de terrorismo, exportó mucho terrorismo a diferentes países de Europa, hasta que cambió su cara, cuando decidió impulsar otras políticas y le lavaron la cara a Gaddafi y pensaron que ahí podía ser un polo de desarrollo importante que podía cubrir a otros países del norte de África y del Medio Oriente, en una perspectiva de desarrollo permanente a través del petróleo y del gas, que lo tenía bastante. ¿Hoy día Libia es terreno de nadie? Es un poquito terreno de nadie, pero hay fuerzas, los señores de la guerra, ¿no? Hay un gobierno respaldado por Naciones Unidas, o sea, por eso digo, es relativo. Hay un gobierno en Trípoli, respaldado por Naciones Unidas, y hay fuerzas insurrectas, que son los señores de la guerra, respaldadas por algunas otras potencias que están apoyándolo con armas, con pertrechos, con ayuda de diferente tipo, con el objeto de tomar el poder en Siria. Pero esto ya fue
a raíz del tema de la migración y a raíz del tema de los precios del petróleo y a raíz del tema del gas, obviamente, y de la participación de otras potencias que empezaron a repartirse de nuevo estas posibilidades de negocio, obviamente que ya la situación empezó a no dar para más. Y se excitó notablemente, lo citó Alemania. Hay que ver que quizás Alemania, el país que menos participación ha tenido en iniciativas de este tipo, de paz y de seguridad, haya sido la encargada de citar a esta conferencia, a la cual concurren los países involucrados, las grandes potencias, pero no concurren los dos sectores que están enfrentados en Libia. ¿Quiénes? El sector de Khalifa Haftar, el general que fue un general de inteligencia de Gaddafi, que en un momento quebró con Gaddafi y emigró a Gran Bretaña con grandes conexiones allá, pero que volvió a pretender ser el unificador de los tres sectores que siempre han operado en Siria. Acuérdate que la capital de Siria se llama Trípoli por las tres regiones. Bueno, Libia, a tu pregunta, para volver a tu pregunta, Libia ha sido siempre un país bastante más trivial, donde quizás Gaddafi, en esa jamahiriyya República Socialista de Libia, quiso unir un poco a todos los sectores y a todas las tribus que existían en Libia, con el objeto de darle a cada una su participación y poder tener un régimen de paz y de poderse desarrollar como país. Él tenía aspiraciones panarábicas también, fue un gestor importante de integración de las naciones con Egipto al inicio y con Siria, pero después, obviamente, después de la muerte de Nasser, que era el de la República Árabe Unida, ¿te acuerdas tú? Después de la Guerra Mundial, obviamente que esto cambió. Y Gaddafi también fue cambiando y fue teniendo otra participación en el escenario internacional. Pero esta manera de ejercer el poder tribal de estas diferentes maneras y con bastante peculiaridad, también en su momento, cuando recibía presiones de poder cambiar el régimen, de hacer un régimen democrático más tipo occidental, obviamente que fue acusado de crímenes de lesa humanidad, fue perseguido. Bueno, que lo cometió. Bueno, los cometió, obviamente que los cometió, pero yo diría que era uno más de muchos que estaban... Es lo mismo, digamos. Claro, por eso analizar esto hoy día, creo que hay que insertarlo también en la nueva geopolítica. Yo creo que la nueva geopolítica el nuevo mapa geopolítico que hemos hablado aquí muchas veces de las áreas de influencia y cómo poder ejercer el poder hoy día desde una perspectiva económico-comercial, desde una perspectiva política y de una perspectiva del poder propiamente tal, que es uno de los elementos centrales, obviamente que Libia juega un papel, y juega un papel importante que por primera vez la paz no la promueve el centro, sino que Alemania. Alemania, que es un país más bien que no tiene una musculatura diplomática tradicional en estas cosas. Uno se pregunta si al cierre del día Libia era mejor con o sin Gaddafi. Uno podría decir, bueno, evidentemente aquí se salió un dictador que está sindicado como responsable de persecuciones y violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de miles de personas, ¿no? Pero hoy día el escenario es mejor necesariamente, o los dos escenarios son igualmente malos. Mira, a tu pregunta yo te podría responder esto. Hoy día lo central en el diálogo internacional para poder buscar la paz y la seguridad, obviamente que el capital de la cultura es central. Y yo creo que esto puede ser útil también para otros sectores del acontecer donde hay problemas y convulsiones promovidas por algunos actores más importantes de países más desarrollados del escenario internacional, que no son parte territorial del lugar donde esto se desarrolla. Lo que en filosofía se llama la otredad, ¿no es cierto? El otro que no es parte de esta cultura. Y yo creo que por primera vez aquí se está llamando a la paz y a la seguridad y al cese del fuego, que eso es lo que está hoy día el centro de la noticia, ¿no? Si se va a poder cumplir este cese del fuego, porque los que no lo han firmado son los actores que están en disputa. ¿Y usted cree que se pueda cumplir? Bueno, yo creo que el esfuerzo de Rusia, porque haya una paz, Rusia incluso fue mutando en su posición. Ahora, algún interés de tener Rusia, no hay que ser ingenuo, digamos. Rusia y Turquía son dos ejes centrales, y tanto como Francia y Inglaterra. O sea, podríamos decir que la historia está plagada de egoísmos, mezquindades
y también de codicia con respecto a estos territorios en lo que se refiere a un punto de vista económico. Y yo creo que eso no se va a acabar. Eso no se va a acabar. Pero como el eje de la cultura está central, hay que ver cuánto puede resistir un país con potencias extranjeras adentro. Entonces yo creo que ese es el gran tema. Yo creo que hoy día... Bueno, tenemos el caso de Irak, el caso de Afganistán. Bueno, es que ahí es donde estamos... No, el problema es que Gaddafi Libia se pudo transformar en otro Afganistán en su momento. Entonces yo creo que por ahí están empezando no sé si está muy lejos de serlo, ¿eh? ¿Cómo? No sé si está muy lejos de serlo. Exactamente. No sé si hay un tema, hay una connotación religiosa. Acuérdate lo que pasó en Benghazi cuando... O sea, mataron al embajador. Cuando asaltan a la embajada de los Estados Unidos. Ahora los Estados Unidos ha participado, pero no estuvo Pompeo en la reunión de... Exacto, pero no tiene un papel, no tiene un rol fundamental. No tiene un rol fundamental, ¿no? Porque, pero obviamente yo creo que Estados Unidos tampoco el rol fundamental en esa área desde otra perspectiva, porque Estados Unidos desde hace muy poco tiempo pasó a ser autosuficiente en materia de energía, de petróleo. Entonces yo creo que requiere menos de ese petróleo, pero hoy día Libia podría ser es capaz de manejar los precios del petróleo todavía. Está el problema del gas en la zona económica exclusiva de Turquía, en el mar Mediterráneo, de Libia, donde Turquía tiene hay un acuerdo bilateral entre este gobierno de las Naciones Unidas con Libia, de Libia con Turquía, que Turquía lo está apoyando a la gente de Trípoli, a el Sarrej, el Fayez el Sarrej, creo que el nombre exacto, tiene un acuerdo que obviamente que ni a Egipto, ni a Francia, a Inglaterra y a Rusia les gusta mucho. ¿Qué pasa con el vecindario? Hay que recordar que la primavera árabe parte en Túnez y se desplaza con mucha rapidez en esa oportunidad a otros puntos de Medio Oriente, terminando, bueno, con estos conflictos estructurales en términos de institucionalidad en Libia y en Egipto. Al sur, Libia tiene a Sudán y a Chad, que están en dos situaciones críticas en términos de desplazamiento, en fin, sobre todo el caso de Sudán, que ha estado generando, digamos, alarma y alerta desde hace muchísimos años en la Unión Europea y también en Naciones Unidas. Y bueno, y de ahí llegamos ya al centro de África con el desastre del Congo, ¿no? Y se salvan algunas colonias británicas como Kenia, quizás Tanzania, bueno, hasta llegar a Sudáfrica, Namibia también podría tener una realidad un poquito distinta. Pero, ¿qué pasa con el resto de la zona centro-norte de África? Bueno, muy oportuna tu acotación, por lo siguiente. A ver. Acaba de salir el Democratic Economic Unit del Economist, o sea, el informe. Y se ve que en las zonas de más baja desarrollo institucional, desarrollo democrático y un desarrollo económico coherente, están los temas del Medio Oriente, que está enfrentando dificultades por corrupción y por otras razones también, y por convulsión social, el Medio Oriente y el norte del África, y el África caminando hacia el África Central. Entonces tú hablas del Chad, entonces hay que preguntarse si era posible la democracia tradicional que se le estaba imponiendo a los países del Medio Oriente y a los países árabes a través de la primavera árabe que pudo prender en Turquía y en Egipto, pero que después fracasó en Egipto. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la institucionalidad de esos países era muy distinta. Era muy distinta, eran tribus. O sea, no había ninguna experiencia ni un país democrática. Expuesto a la primavera árabe hoy día es mejor que antes, digamos. Yo creo que Libia el escenario igualmente complejo, antes y ahora. Exactamente, pero lo que pasa es que el mundo cambia mucho, porque yo no quiero decir que la democracia y el respeto a los derechos humanos no sea central en la agenda internacional. Claro. Pero obviamente que hoy día en esos países hay que mirarlo con la perspectiva de lo geoestratégico y del capital de la cultura, con el objeto de buscar la paz y el desarrollo sustentable, o sea, y el desarrollo y la equidad, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que lo que sucedía hace 10 años atrás, si lo ponemos hoy día con el tema no solo de la digitalización, sino que también del cambio generacional, yo creo que tenemos que mirar el análisis que tenemos que hacer es muy distinto. Entonces,
Al final las competencias o los rankings, a pesar de que yo estoy nombrando el del Economics Unit, del Economist, yo creo que los rankings dividen mucho y descontextualizan mucho. Tú me preguntaste, contextualicemos. Entonces, al contextualizar, pongámonos a los ojos de hoy día de quiénes son los poderes que están buscando la paz y la gobernanza en Libia y quiénes eran hace 10 años atrás. Por eso yo te busqué esa fotografía de cuando cae Gaddafi, que después lo matan incluso, esa fotografía de los líderes de Occidente celebrando con mano en alto que habían derrocado al dictador que estaba impidiendo el desarrollo de su país y el desarrollo de la democracia. Que en perspectiva del tiempo no es tan claro. No es tan claro. La condición de dictador no va a cambiar, pero sí la promesa que se hizo y cuánto de eso se cumplió. Exactamente. No puedes quejarte que no te dimos tiempo. No, pero quizás podría, a ver, a la larga, no sé si el televidente queda tan ordenado en la cabeza de lo que puede ser esa zona en conflicto de cara a la importancia de la Unión Europea, de cara a la importancia del Asia y de cara a la importancia... Pero este no es el final de este camino. Nosotros estamos lejos. Nosotros vamos a tratar de atacarlo más adelante. Pero hemos dado los elementos. Exacto, además que tú vienes todas las semanas, pues Pablo, no te... Pero tenemos que hablar hay que darle importancia a la diplomacia porque en un mundo de conflictos la diplomacia es el artífice de neutralizar estos conflictos y de dar la paz y la solución a los conflictos. Importante lo que estás diciendo, lo recogemos para las próximas semanas. Es bueno que tengamos voz. Pero por supuesto, los panelistas de este programa pueden también influir en los contenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Muchas Chao. gracias. Bueno, vamos a otros temas de aquí de la región. El líder opositor venezolano Juan Guaidó reconoció como